Pues Francisco Javier Alcalá Rodríguez es especialista en filosofía contemporánea, particularmente en Gilles Deleuze y Michel Foucault, autores en torno a los cuales ha articulado las distintas líneas de su investigación, que muestran un interés especial por la intersección de la vertiente teórica o metafísica y la sociopolítica y cultural de sus respectivos pensamientos. Forma parte del grupo de investigación de la Junta de Andalucía, la imagen barroca del mundo, dirigido por Luisa de Rueda, donde viene incluyendo la reformulación de la subjetivación que conlleva el barroco a partir de los análisis de Deleuze. A medio plazo tiene como objetivo, de un lado, seguir profundizando en la filosofía deleuziana desde un punto de vista geográfico, y del otro, orientar los conocimientos obtenidos en sus anteriores investigaciones a la ontología del presente en el mundo globalizado, particularmente al replanteamiento del humanismo a la luz de las nuevas tecnologías, desde el prisma de un poshumanismo cultural contrapuesto a los postulados humanísticos liberales del poshumanismo científico o transhumanismo. La ponencia de hoy lleva por título Plegar el pliegue, una aproximación al desafío transhumanista en clave de neobarroco. Muy bien, gracias, Bertrand. Bueno, pues como ha anunciado Bertrand, la ponencia se titula Plegar el pliegue, una aproximación al desafío transhumanista en clave de neobarroco, ¿no? Y vamos a partir de una incursión historiográfica en la filosofía barroca de Leibniz y de Gracián, mediada por los estudios de Deleuze sobre el barroco y el concepto de pliegue, que, como sabéis, es la función operatoria característica de esta época y supone una reformulación no esencialista del sujeto, como inclusión finita de acontecimientos potencialmente infinitos. A partir de ahí voy a tratar de ofrecer una evaluación crítica del controvertido fenómeno cultural que es el transhumanismo contemporáneo, guiada por la tesis según la cual los rasgos idiosincrásicos del pensamiento y la vida en el siglo XVII, lo que podríamos llamar el ezo barroco, perviven en nuestros días mutatis mutandis bajo la forma de un neobarroco. Concretamente voy a intentar mostrar que nuestra época neobarroca está fuertemente condicionada por un contexto de crisis cultural en el que un movimiento, que es el transhumanismo, ¿no?, trata de salvar un ideal, pero un ideal que ya no es teológico, como en el barroco clásico, sino antropológico. Y en segundo lugar, que la función operatoria propia de este neobarroco contemporáneo, que es el transhumanismo, es el sobrepliegue o el plegamiento del pliegue, que es una función operatoria que permite hacerse cargo de la componente tecnológica, que es ya algo insoslayable, ¿no?, en la antropología. Y sin más dilación, comienzo. Son tres apartados. El primero está dedicado a la filosofía de Leibniz, el segundo a Gracián y el tercero ya está dedicado a esta cuestión del transhumanismo como en clave de neobarroco, ¿vale? Sin más dilación, vamos a comenzar. El primer apartado se titula Barroco y pliegue en la filosofía de Leibniz, un sujeto sin interioridad o esencia en el mejor de los mundos posibles. En 1988, Deleuze publica El pliegue, Leibniz y el barroco, un libro que parece suponer una vuelta a la historia de la filosofía de corte académico que contrasta con la militancia y la experimentación filosófica que habían caracterizado a los libros escritos en colaboración con Guattari. No obstante, lo cierto es que este libro abriga intereses teóricos que trascienden la historiografía del pensamiento. Se trata, por tanto, de una investigación sobre la filosofía de Leibniz, pero también sobre el concepto de pliegue y sobre la época histórica del barroco, así como acerca de la relación de estas cuestiones con la actualidad. Luego, el pliegue es ciertamente un libro de historia de la filosofía que, sin embargo, retoma y desarrolla un tema tan importante como controvertido en la filosofía de Deleuze, que es el tema del sujeto, o el problema del sujeto. En una entrevista concedida a propósito de su publicación, Deleuze sugiere que en esta obra se dirime la reformulación del sujeto a que aboca una filosofía del acontecimiento. Os cito, ¿vale?, el fragmento. Es cierto que he escrito mucho sobre esta noción de acontecimiento, no creo en las cosas. El pliegue recupera este mismo tema en otros aspectos. En Leibniz o en Whitehead todo es acontecimiento. Por eso, tanto el uno como el otro se ven forzados a modificar completamente la noción de sujeto. ¿En qué se convierte el sujeto cuando todos sus predicados son acontecimientos? Fin del fragmento, ¿no? Fin de la cita. El contexto de este problema ha de dilucidarse en relación con la interpretación del estoicismo que Deleuze elabora en Lógica del Sentido.
A su entender, los pensadores estoicos no concebían el predicado como un juicio en el que una propiedad es atribuida a un sujeto, sino como el acontecimiento incorporal en cuanto que puro expresado por el verbo en esa proposición. Podemos ilustrar esta cuestión acudiendo al ejemplo del cortar que Deleuze aduce inspirándose en Émile Freire. De acuerdo con la ontología estoica, hay que distinguir, por una parte, la dimensión material, que es la única realidad existente en sentido estricto para los estoicos, y del otro, el sentido de acontecimiento que resulta de ella como un efecto incorporal. Esta última es la naturaleza del cortar, allende la relación física del cuerpo cortante con el cuerpo cortado. Y este cortar no es una propiedad que se atribuya en calidad de esencia a un sujeto, sino un verbo o un acontecimiento que se le añade en superficie. Por ende, más que un ser, es una manera de ser o un extra ser que es expresado por el verbo en su forma infinitiva. Luego, las maneras en que se expresa el acontecimiento reemplazan en la lógica estoica a las propiedades reales de los objetos y a los objetos mismos, no clasificándose además como lo hacía en Aristóteles en función de su relación más o menos esencial o accidental con un sujeto. El manierismo estoico es, entonces, ante todo, un pluralismo del objeto. El mundo de la lógica está conformado por una constelación de acontecimientos cuya inextricable trabazón descarta cualquier sujeto de inherencia. En el estoicismo, la inclusión aristotélica deja paso, pues, a la impersonalidad del acontecimiento. Pues bien, tras lo dicho, podemos ya establecer cuál es el logro de Leibniz con respecto al estoicismo. Recuperar el sujeto en el marco de una filosofía del acontecimiento, rehabilitando el concepto de inclusión para el ejercicio propiamente filosófico. No en balde, Leibniz caracteriza la mónada o sustancia individual como sujeto de inherencia de acontecimientos, no de cualidades o esencia. Y os leo un pequeño fragmento del discurso de la metafísica en el que lo deja claro, ¿no? Aquí se refiere a la mónada, ¿no? Y dice, puesto que esta idea, que es la mónada, ¿no? La noción individual, encierra ya todos los predicados o acontecimientos y expresa todo el universo. El fragmento es elocuente. Pero a este respecto cabe también preguntarse, ¿por qué este renovado interés por el sujeto en Deleuze? Uno de los grandes exponentes de la desubjetivación en filosofía, que propugnaba la necesidad de erigir un campo trascendental impersonal para alcanzar la auténtica inmanencia en el pensamiento. Y bien, la respuesta es que se trata de una recuperación del sujeto muy particular, ¿no? O mejor dicho, de la subjetivación, entendida como pliegue finito de acontecimientos que son potencialmente infinitos. Luego, Deleuze se interesa por Leibniz porque le permite precisar la naturaleza de la individuación subjetiva en el contexto de una filosofía del acontecimiento. Busca, pues, problematizar la individuación del sujeto prescindiendo de la interioridad que hacía desembocar en la trascendencia los planteamientos al respecto de la tradición filosófica. Con otras palabras, a través de Leibniz, Deleuze trata de recuperar el concepto de sujeto en el marco de un mundo de acontecimientos incorporales a través de una rehabilitación inmanentista del concepto de inclusión. El sujeto es así explicado como pliegue o como inclusión de los acontecimientos que conforman el mundo, los cuales lo atañen en mayor medida dependiendo de su perspectiva. Es decir, de aquella porción de los acontecimientos, de aquella porción del mundo que, como sabéis, expresa cada mónada con claridad. Y esto, a fin de cuentas, es explicar la subjetivación como pliegue de un afuera eventual que no recae en interioridad alguna y, por ende, evita el peligro de naufragar en un nuevo planteamiento esencialista a propósito del sujeto. En la filosofía leibniziana, los acontecimientos constituyen el mundo que cada mónada contiene dentro de sí como un fondo, del que extrae su manera de ser. Es decir, los predicados particulares que le convienen de acuerdo con su punto de vista. Como quiera que Leibniz establece que las mónadas no tienen puertas ni ventanas, estas no se relacionan entre sí, sino indirectamente, a través de ese mundo compartido de acontecimientos que está expresado en cada una de ellas. Vuelvo a decir que Leibniz concibe estos planteamientos en clara oposición al esencialismo de la filosofía cartesiana. Como en Aristóteles, la sustancia en Descartes se define por un atributo esencial, ora el pensamiento, ora la extensión. Así las cosas, cuando Leibniz considera que, y lo cito, el hombre es un ser dotado de una verdadera unidad que le da su alma, fin de la cita,
Lo hace para evitar definir la sustancia a través de un atributo esencial, toda vez que entiende que no se puede definir una realidad concreta, como es la mónada, a través de una abstracción. Luego, la unidad que con Leibniz define la sustancia constituye un atributo vacío que va a dinamitar desde dentro el esencialismo metafísico que emanaba todavía a Descartes con la tradición filosófica. Luego, la mónada ya no está relacionada con una esencia, sino que lo que tiene son maneras, arrastra su esencia consigo mismo. ¿De acuerdo? Si a pesar de no tener puertas ni ventanas, estas mónadas contienen lo que se relaciona con la existencia y el tiempo, son palabras de Leibniz, contienen lo que se relaciona con la existencia y el tiempo, en la medida en que incluyen los predicados que conforman el mundo, y si el manerismo es aquella filosofía que caracteriza a un ser por sus maneras, podríamos concluir que el mundo es la manera de ser de estas mónadas o unidades sustanciales. Concluyo esta primera incursión, ¿no? Así es como Leibniz caracteriza el sujeto como un pliegue o una inclusión del afuera que difiere a todas luces de una interioridad, una esencia. El ser humano se configura entonces como un pliegue finito de un afuera potencialmente infinito. Tiene su esencia en una circunstancia que le resulta tan íntima como al cabo ajeno. Luego, proyectada en la actualidad, la filosofía de Leibniz nos da la ocasión de repensar el gastado concepto de la naturaleza humana como una propiedad emergente u homeostáticamente mantenida, en sintonía con el debate actual en la filosofía de la ciencia. La consideración del predicado como acontecimiento parece, no obstante, limitar esa afuera constituyente de lo humano que plantea Leibniz al ámbito de lo biográfico y de lo cultural, sin hacerse cargo del vector tecnológico que atraviesa la antropología. Quedaría aún por elucidar la relación de este planteamiento del sujeto a través del concepto de pliegue con la época histórica que le tocó vivir a Leibniz, ¿no? Con el barroco. A juicio de Deleuze, el barroco no remite a una esencia, ¿no? Como sabéis, sino a un rasgo o una función operatoria que es el pliegue. Solo a través de este criterio, Deleuze entiende que sería posible extender el barroco fuera de límites históricos determinados. Ahora bien, se hace preciso acotar mejor esta función operatoria a fin de no dar al barroco una extensión que sea meramente arbitraria. En consecuencia, Deleuze concluye que el rasgo barroco es el pliegue que va hasta el infinito. Infinitud que se corresponde con la de los acontecimientos potencialmente infinitos, vengo insistiendo en ello, contenidos en la mónada finita a que ya nos hemos referido, ¿no? Se define así una arquitectura propiamente barroca que caracteriza también al pensamiento de Leibniz, tal y como lo hemos descrito, ¿no? Hay dos pisos. Un piso de abajo constituido por el continuum material o por el mundo, en tanto que totalidad de los acontecimientos, y un piso de arriba, conformado por los pliegues en el alma o por esas mónadas que hacen pasar a la existencia aquellos acontecimientos que resultan composibles entre sí. Puesto que las mónadas no tienen puertas ni ventanas, el piso de arriba permanece estrictamente separado del piso de abajo. En este sentido, la novedad sin par del planteamiento de Leibniz radica, como vengo sugiriendo, en que va a hacer pasar estas realidades, el mundo y la mónada, una dentro de otra, siguiendo unos procesos de plegado y desplegado que se corresponden respectivamente con las dos leyes que conviven sin contradecirse en el principio de razón suficiente, a saber, la ley de continuidad que rige el mundo y el principio de los indiscernibles que gobiernan las mónadas. Pero se da la paradoja de que el mundo preexiste a las mónadas que lo expresan y, sin embargo, no existe fuera de ellas. Las mónadas, a su vez, remiten al mundo expresado como a aquello que las constituye. Paradoja que se explica cuando entendemos que Leibniz antepone la existencia virtual del mundo, bajo la forma de la ley de continuidad, a la existencia actual de la mónada regida por la ley de los indiscernibles. No en vano, la inherencia de los predicados virtuales en el sujeto, que consideramos con anterioridad, se halla subordinada a la composibilidad del mundo que expresan a través de sus predicados respectivos el conjunto de las mónadas o sujetos actualmente existentes. Tal es la contestación que da Leibniz, como sabéis, al problema del mal en el mundo, de acuerdo con la consabida fórmula según la cual Dios no ha creado a Adán pecador, sino el mundo en que Adán pecó, que es pese a todo el mejor de los mundos posibles. Luego Dios no ha creado el mal, sino el mejor de los mundos posibles en el que éste, no obstante, persiste. Así las cosas, solo los principios que los rigen rescatan al mundo de su mezquindad y de su insignificancia.
Se trata en suma de unos principios metafísicos ideados para salvar un mundo en crisis ante el incontenible declive del ideal teológico. Podemos concluir que el mundo del barroco no es aún el mundo sin principios que da carta de naturaleza al nihilismo descrito por Nietzsche. El barroco es, por el contrario, un último intento de salvar el ideal teológico en un momento en que hace agua por todas partes, multiplicadas las contradicciones del mundo en un contexto de severa crisis cultural. ¿Cómo se hace esto? Multiplicando los principios exacerbadamente, a la manera de Leibniz. Siempre que se lo necesita, entra en juego un nuevo principio ad hoc para justificar a Dios. Entonces el filósofo del barroco, como señala Deleuze, no es un juez, como el filósofo de Kant, ni es un médico, como el filósofo de Nietzsche. Es un abogado defensor, el abogado defensor de Dios mismo. Y a este afán legitimador de un ideal teológico socavado por la pujante como visión moderna, responde ese pliegue que va hasta el infinito en lo que pliega, ideado por Leibniz, haciendo pasar únicamente a la existencia aquellos acontecimientos que resultan composibles entre sí y resuelven anticipadamente las contradicciones del mundo que conforman. Esta es la relación por la que nos veníamos preguntándonos entre el concepto de pliegue en Leibniz y su época, ¿no?, histórica del barroco. Pasamos entonces al segundo punto, en el que voy a tratar de utilizar a Gracián como un mediador para reconducir la cuestión del marianismo en el sujeto y del pliegue al mejoramiento humano a través de técnicas, ¿vale?, para acercarnos a la cuestión del transhumanismo. Este segundo apartado se titula El artificio en Gracián como técnica de mejoramiento ante los males del mundo. Como hombre de su tiempo, Gracián muestra un hondo pesimismo a propósito del mundo y la naturaleza humana que contrasta con el optimismo ontológico y el carácter eminentemente afirmativo de Leibniz. A esta diferencia de la armonía preestablecida que garantiza por anticipado la bondad relativa del mundo y el ser humano en el leibnizianismo desde el punto de vista de una economía general, el Dios de Gracián no asegura de antemano ni la bondad del mundo ni la virtud del ser humano. Es este último quien debe vacar a la consecución de ambas mediante el gobierno ético de sí mismo. De manera que se configura como un héroe o un híbrido entre lo divino y lo humano, cuyo ser depende de su potencia inmanente antes bien que de cualquier esencia externa. Se define así una de las principales características del pensamiento graciano, el manierismo a propósito del sujeto, cifrado en una filosofía eminentemente práctica, que lo aleja de la sofisticación metafísica de autores como Leibniz para hacerlo aterrizar en el mundo de la vida. A continuación voy a intentar desarrollar este planteamiento y trataré de mostrar que configura una idiosincrasia barroca que puede ayudarnos a centrar la cuestión del pliegue y el barroco en el mejoramiento humano, si bien con evidentes limitaciones que son al cabo las de la época de Gracián. Como hemos adelantado, es característico de la obra de Gracián la contención de las aspiraciones metafísicas del pensamiento en un planteamiento predominantemente centrado en la praxis ética y política, o el gobierno de sí y el gobierno de los otros. Así se establece en su primera obra, El héroe, que contiene una elocuente declaración de intenciones en forma de advertencia al lector. Cito un fragmento resumido del texto. Emprendo formar con un libro enano un varón gigante, milagro en perfección, una no política ni aun económica, sino una razón de estado de ti mismo, un arte de ser ínclito con pocas reglas de discreción. Fin de la cita. Luego, Gracián proyecta este libro como un tratado moral que persigue promover la excelencia en el lector, amansarlo a través de su lectura, ¿no? Aviértase la alusión al Lotterman, que retomaremos luego. El punto de partida es, por ende, el establecimiento de una equivalencia entre el ser y el actuar que, si bien no está desde luego exenta de un trasfondo metafísico, prescinde de la garantía teológica a propósito de la naturaleza individual para proponer una serie de técnicas de mejoramiento en forma de reglas prácticas de discreción, recogiendo el ideal renacentista del perfeccionamiento humano a través del cultivo de sí. Se configuran así los primores, las excelencias o los realces que articulan este y otros libros de Gracián, este concretamente a modo de capítulos, ¿no?, con los cuales se pretende llevar a buen puerto el desempeño individual, acompasando la naturaleza híbrida del ser humano, esto es, armonizando su perceptible carácter terrenal con el origen divino de que en última instancia proviene. Asimismo,
Como Leibniz, Gracián apuesta claramente por las nociones individuales, llámense César, Adán o Fernando el Católico, frente a las proposiciones generales como el hombre, y en última instancia por el acontecimiento como la realidad constitutiva de estas sustancias individuales a expensas de la esencia o del atributo. Luego hay también un manierismo a propósito del sujeto en el pensamiento graciano, el cual conlleva una ontología de la potencia que identifica el ser con la potencia de operar o con los acontecimientos de los que cada noción individual es capaz. Y en este planteamiento se vislumbra también el concepto de pliegue en la obra graciana. Primero, como constitución del sujeto apelando a su potencia concreta y no a ninguna esencia preestablecida, de modo que se hace preciso aplicar una serie de excelencias, realces o primores para su buen gobierno. Y segundo, como técnica política que posibilita el gobierno de los otros a todo aquel que es capaz de gobernarse a sí mismo. En el Criticón tiene lugar un interesante punto de inflexión en la obra graciana. En lugar de dar por supuesta la realidad del mundo y de proponer reglas de conducta para desenvolverse en él, se parte de una perspectiva crítica acerca del mundo mismo. Así las cosas, los protagonistas de la novela, Andrenio y Critilo, advierten que si bien el concepto de mundo hace referencia nominalmente a, cito a Graciano, todo lo criado, muy concertado y perfecto, casa hecha y derecha por el mismo Dios y para el hombre, fin de la cita, el hecho desmiente al dicho y de facto el mundo no se corresponde con este ideal de perfección y amparo a que remiten tanto su nombre como su procedencia al cabo divino. De ahí que Andrenio considere que lo que respecta al mundo, cito, hasta el nombre miente y merecería más bien el nombre de inmundo. Fin de la cita. Pareciera pues que en el mundo no reina el orden y el concierto que cabría esperar. De modo que el graciano dista mucho de ser el mejor de los mundos posibles descrito por Leibniz. Maldad y desorden mundanos que contrastan con la bondad y el concierto que gobierna la esfera de lo divino, identificada con el cielo, de acuerdo con la tradición cristiana. Y Gracián achaca las carencias que presenta el mundo a las veleidades de los seres humanos en ausencia de Dios, siempre prestos a subordinar la razón que les conviene por naturaleza a sus apetitos más bajos, en claro contraste con la magnificencia que caracteriza a la divinidad. No en vano, el Quirón responde lo siguiente a Andrenio cuando le pregunta por la causa del desorden del mundo. Cito: donde hay hombres no hay que buscar otro achaque, uno solo basta para desconcertar mil mundos. Fin de la cita. Cobra relevancia en este punto el concepto graciano de artificio, sumamente importante a propósito de su antropología. En palabras de Cerezo, artificio es todo modo cultural de comportamiento aprendido o adquirido desde la reflexión existencial o prudencial hasta la aplicación práctica de una habilidad. Fin de la cita. Al respecto, hay que precisar que hay una ambigüedad en el concepto de artificio que es consustancial al barroco mismo, habida cuenta, y vuelvo a citar a Cerezo, de que toda creación, al innovar, puede tanto realzar un dinamismo preexistente, incluso incrementarlo y suplirlo en una segunda naturaleza, o bien rellenar su defecto con una falsa apariencia de la misma. Fin de la cita. En consecuencia, se hace preciso distinguir un artificio entendido como complemento y superación de la naturaleza, es decir, como creación, de un artificio engañoso, cuyo sentido es eminentemente negativo, el cual conduce a adulterar la naturaleza de las cosas y de las mismas personas con fines siempre espurios, ¿no? Esto es un artificio entendido como engaño, ¿no? O como ficción en sentido negativo. En sentido positivo, el artificio va de la mano del manierismo graciano a propósito del sujeto, de esos primores y realces que es preciso observar en el cuidado de sí. De modo que se trata de una forma de arte que humaniza y por ende contribuye a suplir las carencias que presenta la naturaleza y el mundo, que como hemos visto son debidas a la falta de humanidad, o mejor dicho, a su degradación. No en balde, Gracián llegará a hablar de el artificioso ser del hombre. Así las cosas, si el artificio en su sentido negativo se identifica en el Criticón con la fuente homónima, que como sabéis es esa fuente de la que beben los hombres y se distorsiona, ¿no? su percepción de la realidad. En un sentido positivo, el artificio se identifica con la figura igualmente alegórica de la sabia y discreta Artemia,
que en lugar de convertir a los seres humanos en animales como Circe, convertía la fiera en hombres. Es decir, el artificio en Gracián constituye aquello que al cabo amansa a los seres humanos, volviendo a la metáfora, ¿no?, o a la terminología de Sloterdijk. No parece excesivo afirmar que esa concepción positiva del artificio que hay en Gracián anticipa el concepto de sobrenaturaleza en Ortega y Gasset, que tornó sus reflexiones tan atinadas y tan adelantadas a su época en meditación de la técnica, haciendo de esta última un pilar irrenunciable de la antropología. No en vano afirma Gracián. Os voy a leer un pequeño fragmento. El arte es complemento de la naturaleza y un otro segundo ser que por extremo la hermosea y aún pretende excederla en sus obras. Préciase de haber añadido otro mundo artificial al primero. Suple de ordinario los descuidos de la naturaleza perfeccionándola en todo, que sin este socorro de la naturaleza quedara inculta y grosera. Fin de la cita. Luego, el artificio humano, en su sentido positivo, viene a completar la naturaleza, siempre imperfecta e inacabada, en la medida en que se trata de una potencia humana que, sin embargo, participa de la propia potencia natural, ella misma artificio, en tanto que creada por ese otro artífice que es Dios. Se trata, en suma, de un recurso más del cuidado de sí que pone en práctica el sujeto manierista de Gracián para abacar a su autoperfección. De modo que, cito a Cerezo, el hombre en su condición de partícipe por su ingenio de tal poder, habla de poder divino, hace de su artificio un medio de potenciar y poner a su servicio el propio artificio de la naturaleza. Fin de la cita. La sugerente proyección en la actualidad del pensamiento graciano acerca del artificio no debe llevarnos, sin embargo, a descontextualizar su pensamiento para vislumbrar a un pensador antinaturalista como Clément Rosat, quien llega a afirmar que para el aragonés el ser es la suma de las apariencias, como la naturaleza es la suma de los artificios. A este respecto, responde Cerezo que Gracián, en consonancia con su época, no renuncia a las nociones de sustancia ni de naturaleza, por mucho que les imprima un dinamismo acusado. El siguiente fragmento del héroe de luto da la medida del artificio en su sentido negativo, al tiempo que confirma lo anterior. Y me gustaría que lo retuvierais para la última parte de este fragmento. Cabe una cultura espuria, una cultura del artificio por el artificio, emancipado tanto del reino de la necesidad natural que hay que satisfacer, como de la libertad moral por conquistar el dominio racional de la naturaleza. En suma, una cultura meramente tecnológica, antinaturalista y antihumanista, sobre cuyo peligro nos alerta Gracián en numerosos lugares de su obra. Fin de la cita. Así como Séneca declaraba que aunque no es posible cambiar la condición de las cosas, sí que lo es asumir un alma noble capaz de soportarla o de resistirla. Así también Gracián se distingue de la picaresca cuando propone contrarrestar el desastre del mundo, cultivando la propia virtud con miras a resistir, en lugar de reproducir las maldades mundanas para desenvolverse mejor en ese territorio hostil. Lejos de oponerse a la perspectiva ética de los primeros tratados de Gracián, el criticón representa así su última toma de postura al respecto, que vincula las imperfecciones del mundo humano a la necesidad ética y política de perfeccionarse para resistir a sus penalidades. Luego, el héroe graciano está más cerca del sabio estoico a este respecto que del pícaro de la época o del transhumanista contemporáneo. Toda vez que su literatura fue escrita con afán contrarreformista en los albores de la modernidad, en que la misma religión se subordinaba al avance de la ciencia, no cabe duda de que Gracián concibe su obra en un momento de profunda crisis cultural e incipientes cambios sociales, en que las convicciones que abrigaba se veían socavadas por doquier. En este contexto social y cultural, el pensamiento graciano se muestra también como ese último intento de salvar el ideal teológico que Deleuze vislumbrara en la filosofía de Leibniz, aunque el aragonés aplique distintas estrategias para la consecución de este mismo fin. A diferencia de Leibniz, Gracián rehúsa la conciliación de las contradicciones que habitan el mundo, movido por esa idiosincrasia hispana que acentúa el pesimismo, al tiempo que mueve al individuo a una acción cuasi heroica que le permita sobreponerse a ese estado de cosas.
Las contradicciones campan a sus anchas en el mundo graciano y no es tarea del filósofo desterrarlas del mismo por anticipado, sino alumbrar en sus dos acepciones la senda de la virtud en los seres humanos que contrarrestre lo dado y reúna el hecho y el derecho. Es decir, la degradación del mundo imputable a la degradación del alma racional humana y la plenitud y el origen divinos de que provienen en última instancia el mundo y los seres humanos. Luego Gracián propone una solución concreta a la presencia del mal en el mundo, reorientando la sofisticación metafísica del barroco europeo hacia el terreno de la praxis de acuerdo con una nueva inspiración hispana. Ese abogado de Dios, que es el filósofo barroco, no multiplica ahora los principios que rigen el mundo con miras a justificarlo, sino las prácticas o el ethos barroco que reconcilian a los seres humanos con su naturaleza racional y por ende divina. Se trata en definitiva de técnicas culturales para edificar un mundo armónico, prolongando el artificio natural en una sobrenaturaleza igualmente artificiosa. En este sentido, Gracián emplea la metáfora del instrumento musical para referirse al ser humano. Os cito brevemente: llamó acertadamente el filósofo divino al compuesto humano sonoro, animado instrumento, que cuando está bien templado hace maravillosa armonía, mas cuando no, todo es confusión y disonancia. Fin de la cita. Podríamos decir, en suma, que en el pensamiento graciano, la armonía que mantiene a flote el ideal teológico en tiempos convulsos debe ganarse cada uno, encauzando sus acciones hacia la excelencia moral que lo aproxima a su naturaleza divina mediante técnicas culturales de mejoramiento. Estas técnicas están basadas en el aprendizaje a través de la lectura, en el modelo epistolar, a la manera del humanismo tradicional, y se acercan más, por ende, a los ejercicios espirituales de que puede hablar, por ejemplo, Pierre Hadot, que al actual proyecto transhumanista. Y con esto, pues, vamos a la última parte, ¿no? Que se titula Transhumanismo y Neobarroco, y tiene un subtítulo que es una interrogación. ¿Salvar el ideal antropológico a expensas del ser humano? Y comienzo. Establecido el alcance de las propuestas de Leibniz y de Gracián, es de recibo acudir a Deleuze para clarificar la cuestión del mejoramiento humano en relación con el recurso a la tecnología que articula el actual movimiento transhumanista. A ojos de Deleuze, Nietzsche no es tanto el pensador de la muerte de Dios como el de la muerte del hombre, cuya forma adviene únicamente con el ocaso de la forma Dios. De modo que la nueva forma, la forma hombre, está erigida sobre una innegociable asunción de su finitud y contiene, por ende, el germen de su propio ocaso. Al final de las palabras y las cosas, ya Foucault había constatado que, siendo el hombre una invención reciente, quizá nos hallamos también próximos a su fin. Deleuze da un estatus especial a la epistemología, por cuanto hace del saber una distribución en el estrato histórico de las formas de contenido o de las visibilidades, por un lado, y de la forma de expresión o de los enunciados, por el otro, que determinan las evidencias o las verdades, entre comillas, de cada época. A un tiempo subordina la esfera del saber a una instancia más elemental, por cuanto entiende que tales distribuciones son función de las relaciones de deseo características de cada época o de cada momento social, podemos decir, en cuestión, ¿no? Las cuales están en devenir y se sustraen por ende a la historia y al saber. Bajo esta nueva luz hemos de entender la forma hombre como el producto, que es saber y por lo tanto es ser, de relaciones de deseo que fructifican en el estrato histórico del saber, dando lugar a una nueva realidad que no es ya empírica, sino trascendental, es decir, condición de posibilidad de lo empírico. Lo que hay en juego, ¿no?, en el cambio de esta forma, de la forma hombre, es por lo tanto un acontecimiento, ¿no?, o una redistribución de ese ámbito de lo trascendental, que nos lleva a reformular toda la realidad empírica, en consecuencia, ¿no? De lo dicho se sigue que Deleuze entiende que el hombre, que la forma hombre, es algo constituido históricamente y en esa medida sujeto también a desaparecer. Por su cuenta y riesgo, Deleuze interpreta el superhombre nietzscheano como la forma que se deriva de la nueva relación de fuerzas que caracteriza a la época actual.
A fin de determinar la naturaleza de las fuerzas que dan lugar a este superhombre, realiza un breve repaso de las que constituyeron las formas características de la época anterior. El barroco entiende en primer lugar que toda realidad es elevable al infinito en una fuerza, siendo lo demás limitación. Las fuerzas en el hombre entran entonces en relación con fuerzas de elevación al infinito y el resultado no es la forma hombre, es la forma Dios. Conviene en este sentido señalar que las ciencias de la época son ciencias generales, indicando aquí lo general o un orden de infinitud. No existe una biología, sino una historia natural. No existe una economía política, sino un análisis de la riqueza. No existe una filología o una lingüística, sino una gramática general. La operación propia de la época barroca es, por ende, el pliegue que va hasta el infinito o el pliegue con su correspondiente despliegue, en tanto que operación de desarrollo al infinito. En el siglo XIX, las fuerzas en el hombre entran en relación con nuevas fuerzas de la afuera, que son fuerzas de la finitud. Estas fuerzas son la vida, el trabajo y el lenguaje. Triple raíz de la finitud que hará nacer la biología, la economía política y la lingüística. Por doquier, lo comparado finito, o las ciencias comparadas y finitas, sustituyen en el siglo XIX a lo general infinito característico del XVII. Entonces las fuerzas en el hombre se pliegan a esta nueva dimensión de la finitud, componiendo la forma hombre. El pensamiento está ahora dominado por el pliegue, en tanto que función operatoria. A partir del siglo XX, en cambio, las fuerzas con las que entra en relación el hombre, él mismo fuerza, se corresponden, según Deleuze, con un finito ilimitado. Un finito ilimitado en cuanto que objeto de combinatoria, que da lugar a la función propia de la época, el sobrepliegue o plegamiento del pliegue, que inaugura una forma inédita hasta el momento, la del superhombre o la finitud humana elevada al infinito mediante la combinación de las fuerzas descritas, mediante la combinación de las fuerzas de acuerdo con el nuevo modelo descrito. Si bien Leibniz se servía del concepto de pliegue para replantear el sujeto en el contexto de una lógica y de una ontología del acontecimiento, superando los problemas que conlleva la representación, ¿no?, mediante ese adentro del afuera, que no recae que en la interioridad de la metafísica. A través del sobrepliegue, Deleuze pretende hacerse cargo además de los inéditos escenarios a que se abre lo humano en su alianza con las nuevas tecnologías, que no son ya, como eran en Gracián, técnicas meramente humanísticas o culturales. Cito a Deleuze a propósito de sobrepliegue. Denominamos así finito y limitado a toda situación de fuerza en la que un número finito de componentes produce una diversidad prácticamente ilimitada de combinaciones. El mecanismo operatorio ya no estaría constituido ni por el pliegue ni por el despliegue, sino por algo así como el sobrepliegue, del que dan testimonio los plegamientos característicos de las cadenas del código genético, las potencialidades del silicio en las máquinas del tercer tipo, así como los meandros de la frase en la literatura moderna. Lo finito, ilimitado o el sobrepliegue. ¿No es lo que ya trazaba Nietzsche bajo el nombre del eterno retorno? Fin de la cita. De lo dicho se sigue la pertinencia de elucidar la problemática conformada por el transhumanismo a partir de las aportaciones poshumanistas debidas a Deleuze, las cuales traen a la actualidad la más lúcida tradición del barroco, pasándolas por un tamiz nietzscheano. Bueno, esta cuestión, huelga decirlo, ha adquirido una actualidad renovada con el auge que ha experimentado este movimiento cultural que es el transhumanismo en las últimas décadas. En aras de la claridad es preciso distinguir, ante todo, bueno, dos modalidades de lo que podemos entender como transhumanismo. La primera se denomina habitualmente más bien como poshumanismo, a secas o, si se quiere, poshumanismo cultural, y consiste en la crítica del ideal humanista que es común a todas aquellas concepciones que atribuyen dignidad y valor al hombre como tal. ¿Vale? Esto es podemos referirnos a esta tendencia como, en términos de una actitud intelectual, ¿no?, señala Miguel Morey. Puede entonces afirmarse que el poshumanismo toma el relevo del antihumanismo que caracterizó a buena parte de la filosofía de la segunda mitad del siglo XX, del que principalmente lo separa la voluntad de apropiarse teóricamente de lo humano allende el humanismo y el antropocentrismo,
con un creciente interés por la importancia del influjo tecnológico en su configuración. Si bien el hito ineludible a este respecto es Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, no es menos cierto que las aportaciones de Deleuze anticipan la denuncia del pretendido universalismo de la naturaleza humana como instrumento de dominación contenido en este texto, ¿no? Así como la insoslayable importancia de la simbiosis con la tecnología en los futuros abordajes de lo humano. En cuanto a la segunda modalidad, el transhumanismo en sentido estricto o poshumanismo científico, cabe señalar que es un movimiento cultural e intelectual de carácter internacional que tiene como objetivo transformar la condición humana mediante un desarrollo tecnocientífico orientado a la mejora de las capacidades del ser humano, y ello tanto a nivel físico como psicológico e intelectivo. Dado que la evolución darwiniana ha hecho de nosotros seres imperfectos y limitados, así como que las técnicas de mejoramiento de índole cultural se han mostrado al cabo ineficaces para amansarnos de una vez por todas, el ser humano tiene, a juicio de los transhumanistas, el imperativo ético e incluso el derecho de sustraerse a la aleatoriedad que le impone la naturaleza para tomar el control de su propia evolución una vez que la tecnología le permita hacerlo. Como señala Diegues, Antonio Diegues, se puede distinguir también dos corrientes en el seno del transhumanismo, de acuerdo con la clase de saberes científico-técnicos en los que cada una de ellas deposita sus expectativas. Por un lado, hay una vertiente que se aglutina en torno a la ingeniería informática, la robótica y la inteligencia artificial, que es más radical, podríamos decir, y por el otro hay una corriente de inspiración biológica y médica que defiende el llamado biomejoramiento humano, tanto desde la farmacología como desde la ingeniería genética. A modo de ilustración de los principales aspectos comunes a ambas corrientes, sirva el primer punto de la Declaración Transhumanista en su versión de 2009, redactada por la Asociación Mundial Transhumanista. Cito: la humanidad va a ser afectada profundamente por la ciencia y la tecnología en el futuro. Prevemos la posibilidad de ampliar el potencial humano a través de la superación del envejecimiento, los cortocircuitos cognitivos, el sufrimiento involuntario y nuestro confinamiento en el planeta Tierra. Esto del confinamiento, pues bueno, en nuestra época post-pandémica pues suena un poco a cachondeo. Suena un poco a cachondeo. Luego, unos y otros, uno se imagina, ¿no?, en el confinamiento a los transhumanistas saliendo de casa solo para comprar papel higiénico y cerveza, ¿no? Y tiene su gracia, ¿no? Es una cura de humildad que no está de más. Luego, unos y otros, estas dos corrientes del transhumanismo, plantean paradójicamente el problema del transhumanismo en términos humanistas. Se trataría únicamente de desarrollar el potencial contenido en la humanidad a través de las nuevas posibilidades que ofrece la tecnociencia. Se pone así de manifiesto que el transhumanismo hunde sus raíces en el humanismo racionalista, movimiento intelectual y cultural surgido en la Ilustración, en el que confluyeron el afán de un perfeccionamiento integral del ser humano propio del Renacimiento y la pretensión de llevarlo a cabo a través de la incipiente ciencia empírica y razón crítica. Resultan particularmente elocuentes a este respecto las palabras de Anders Sandberg, adscrito a la corriente del biomejoramiento humano. Lo cito brevemente. El transhumanismo es, en muchos aspectos, el fruto del proyecto humanista de mejora de la condición humana, pero amplificado por la comprensión que hoy tenemos de que el cuerpo y la mente son objetos que pueden ser en gran medida entendidos y cambiados tecnológicamente. Probablemente, ser humano no es el mejor estado posible de existencia. Fin de la cita. Paralelamente, el énfasis que el movimiento transhumanista pone en la libertad y el bienestar del individuo humano emparenta bien el transhumanismo con el liberalismo y con el neoliberalismo, si atendemos a sus facciones más comerciales, que con el poshumanismo de cuño nietzscheano que venimos considerando como definitorio de nuestra época, ¿no? En este sentido, la tecnociencia es entendida por el transhumanismo, no sin paradoja, como un simple medio para el libre desarrollo de las posibilidades contenidas en una naturaleza humana que, sin embargo, se aspira a trascender mediante ella.
Estamos, por ende, ante una evaluación antropologista de la tecnociencia que, como explicaba Gilbert Ochoa, es aquella que toma las actuales tecnologías por un mero medio o un instrumento al servicio del ser humano y que como tal resulta neutro en cuanto a los fines. Lo cual lleva al poshumanismo científico o transhumanismo a incurrir en una petición de principio, en la medida en que pretende desembocar en un más allá del individuo humano al uso, cuyo bienestar le sirve, sin embargo, como referencia teleológica y como criterio de decisión a propósito del progreso tecnocientífico con pretensiones transhumanistas. A tenor de lo expuesto, resulta inevitable preguntarse si la pretensión transhumanista de un desarrollo de las capacidades contenidas en lo humano a través de la tecnociencia, que redundara, como se pretende, en favor de las libertades, no allanaría más bien el terreno al surgimiento de nuevas formas de dominación, reproduciendo o incluso incrementando las desigualdades endémicas de las sociedades en que se infiere. Si, como sostiene Landon Wiener, la tecnología lleva inevitablemente aparejados valores, o como si con anterioridad sostuvieran Deleuze y Guattari, las sociedades seleccionan las técnicas que las caracterizan, es de esperar que las tecnologías con pretensiones transhumanistas arrastren los déficits democráticos, humanitarios y ecológicos de las sociedades en que surgieron. En este sentido, resulta elocuente imaginar, por ejemplo, lo que pensaría, lo que se le pasaría por la cabeza al individuo mejorado con que sueñan los transhumanistas en un planeta devastado por las sociedades tecnológicas que lo concibieron. Luego esta pugna entre lo que nos embrutece y lo que nos amansa, volviendo a Sloterdijk, en esta pugna entre lo que nos embrutece y lo que nos amansa, el transhumanismo de nuestra época deposita sus expectativas en la tecnología como medio civilizador a expensas del modelo epistolar del humanismo clásico, ¿no? Que era el de la lectura y el de la escritura que hemos visto en Gracián, dando un nuevo e inesperado cumplimiento tecnológico a la máxima graciana sobre la participación del artífice humano de la potencia divina mediante la modificación de ese otro artificio que es también, a fin de cuentas, la naturaleza. En este sentido, si me permitís la licencia, podríamos decir que el superhombre, como el coronel, ya no tiene quien le escriba. Nos dirigimos a él por otros medios, ¿no? Que ya no son los de la epístola, ya no son los de la civilización a través de la lectoescritura. Y termino muy brevemente. Así las cosas, en nuestra época neobarroca, el transhumanismo trata de salvar un ideal que no es ya teológico, sino antropológico, cayendo no obstante en un misticismo que ha dado pie a que se plantee si no se constituye esto una especie de nueva religión secularizada, una nueva religión basada en la tecnociencia. Y este intento de salvar un ideal que ya no es teológico, sino antropológico, que supone el transhumanismo, no está exento de paradoja. Pues como se sigue de lo anterior, el coste de preservar este ideal antropológico es ese mismo ser humano que, parafraseando a Sandsberg, que lo cité antes, no es probablemente el mejor estado posible de la existencia. Es decir, se trata de salvar un ideal antropológico a expensas del propio ser humano, a expensas de la propia condición humana. Al respecto, cabe reconocer que un aspecto, ¿no?, que sí que es netamente positivo, y a mí me parece que esto es irrenunciable, del transhumanismo, es que desmiente la concepción esencialista de la naturaleza humana que ha predominado en la historia de la filosofía y obliga a repensar la antropología filosófica en diálogo con la ciencia actual. Así como también cabe aducir la ambivalencia de Gracián a propósito del artificio, que remitía en su sentido positivo a la creación y en su sentido negativo al fingimiento, y que nos prevenía acerca de esta cultura antinaturalista y meramente tecnológica y nihilista, al fin y al cabo, como clave para orientarnos en las múltiples posibilidades que abre el sobrepliegue sin recurrir a ningún esencialismo a propósito del ser humano ya caduco. Y bien, podríamos por último actualizar estas consideraciones si en términos igualmente neobarrocos
pensamos el poshumanismo contemporáneo no como un transhumanismo, sino como una transhumancia, que remita tal vez más a un humus que a un homo. Es decir, un errar sin esencia predeterminada, pero ligado siempre a nuestra condición terrestre, es decir, a nuestro destino compartido o a nuestra contigüidad e independencia con nuestros semejantes, los demás seres humanos, los animales no humanos y el planeta Tierra. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Y abrimos un turno de preguntas. El mundo humano es horroroso, me resulta. Creo que vamos hacia ahí, me parece un horror. Simplemente hacerte en relación a lo último que dijiste, una recomendación. Lo mencioné esta mañana, las metafísicas caníbales de Ribeiro de Castro, que es un antropólogo claro, que toma esto justamente que vos estás diciendo. Un multinaturalismo donde se asumen perspectivas o puntos de vista no humanos, hasta la perspectiva del mujo, de la piedra y de los otros animales, como un poshumanismo diferente al tecnológico que describís, me parece. La exasperación del humanismo, así queriendo negarlo, lo exaspera a un punto que no quiero pensar lo que por suerte yo no voy a estar para cuando bueno, espera. Avanza muy rápido esa tecnología. Gracias por la comunicación. Muchas gracias. Clara y ordenada. Muchas gracias a ti por la recomendación. Conozco a Viveiro, sí. Y es de Luciano. Sí, tuve ocasión de asistir a una conferencia suya en París hace unos años y me resultó muy interesante, pero no he tenido ocasión de leer el libro y aprovecho tu recomendación para encontrar temas. Muchas gracias. Sí, me gusta muchísimo, Juan, para la presentación que has hecho, porque sí, has dibujado, hablamos de presentación del nacionalismo, ahora hemos hablado, y estoy por parte de la conclusión, de que ahí hay se produce una paradoja, es decir, el humanismo, bueno, que hemos conocido históricamente, la historia del pensamiento que nos toca más de cerca, no lo lees, es universalista. La tradición occidental acabó en una crítica del teísmo, del humanismo ateo, por salvar la dignidad humana, tipo Feuerbach, etc. No es la única versión humanista que llega a nosotros, hay otras. Ya nos encontramos con un humanismo que retoma, transhumanismo, que toma el relevo a ese humanismo, pasando por el antihumanismo y el poshumanismo, para una divinización perversa del humano. Es lo que es una fantasía mitificadora, de acuerdo con una que es autodestructiva. Dicho eso, lo que estamos de acuerdo. Claro, hacer frente a eso, y con el programa que tenemos, no solo de tecnología, sino de tecnocracia, pues entendemos que vamos a tener que adoptar, si nos da bien, la vida que tengamos por delante, pues todo el mundo pisa, pues algunas posiciones que habrá que hacer el esfuerzo de que sean inteligibles y bien entendidas. Estoy de acuerdo con ese juego de palabras último que ha hecho entre homo y humus, ¿no? Pero no hay cuidado del humus sin homo. Es decir, en ese sentido incluso reivindico cierto antropocentrismo. Porque el antropocentrismo es recusable como antropocentrismo de dominación. Podemos hacer cosas que no podemos instituciones de poder y potencia. Pero es que necesitamos un antropocentrismo de la responsabilidad. Porque no podemos permitir esto a otros individuos, si le tenemos más respeto. O si no, ¿qué hacemos a todos los acontecimientos de los reinos? Y la pregunta clave será, ¿cómo hablamos, cómo defendemos la dignidad de todos y todas los humanos y humanas, ¿verdad? En ese humus, en esa tierra, que es nuestra misma responsabilidad, viendo con ello el cuidado de la tierra misma, ¿no? Es decir, eso que
no es totalmente renunciable a la herencia humanista. Con ello, se encuentra uno con paradojas que a veces he comentado en otros foros, por ejemplo, Rossi no hay doctrina, pero es muy contradictorio en muchas de sus formulaciones, porque a la vez que critica el humanismo y se presenta como heredero del antihumanismo y está en una posición poshumana y quiere presentar un pensamiento poshumano, como así que es un oxímoron. Pero dicho eso, reconoce a su vez una deuda que tiene y cuando ha criticado pues, la muerte del hombre y las monejarias de la crítica del sujeto, pero luego viene la vuelta de los procesos de subjetivación y ella misma acaba hablando de un nuevo sujeto. No sé si no vamos a mantenerlo más esta hora que además pero es ahí lo que yo cómo hacemos frente a esto. Y veo que hay algunas cosas irrenunciables. Es decir, en esas dinámicas, cómo hablamos y defendemos la dignidad humana, que yo creo que es la gran aportación de la tradición humanista, además en términos igualitarios, igualdad social, política y feminista, igualdad de género. Si no hacemos, y si nos lleva por delante el transhumanismo, no, pues, será, como tú has dicho, anti-igualitario, será antiecológico, me atrevería a decir que será hasta patriarcal de nuevo. No, o sea, al final, bueno, llegaríamos a unas... a través de esta lógica, pues, bueno, se llegaría a una situación en que las desigualdades sociales estarían probablemente inscritas en la biología de cada uno o en la configuración corporal de cada uno. Es ya la distopía del capitalismo consumada, ¿no? Su máximo exponente. Yo, en este sentido, pues, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es un juego de palabras ya al final y bueno, cabría matizarlo mucho. Yo, por eso he matizado, no he dicho, he dicho un poco más o que remita en cierto modo algo más a un humus que a un homo. Yo creo que el homo es irrenunciable. Yo lo que quería señalar con ese humus es que el homo ha tendido a pensarse como desvinculado de sus semejantes, como desvinculado de los animales no humanos y por ende de su propia condición de animal y como desvinculado del lecho ecológico que lo acoge, que es el planeta Tierra. Por eso a mí, más que un transhumanismo, un ir más allá de lo humano, yo creo que debemos insistir, como recientemente han hecho dos filósofos a los que admiro, uno es Bruno Latour y otro es Luis Saez, insistir en esa condición de terrestres, ¿no? Frente a lo que con mucha gracia llama Jorge Riesman los antroprófugos, que son los que dicen que cuando esto se ponga feo, mejor colonizar otro planeta, ¿no? Mejor ir a destruir otro planeta ya cuando destruyamos esto. Elena Cantarino comenta, dice, muy interesante, no había pensado escuchar en el mismo discurso el transhumanismo y migración. Como sabéis, este año la Olimpiada de Filosofía lleva como tema el siguiente: transhumanismo, mejorar o el fin de la especie. Dice, el artificio humanista son obras y obras son amores, y no caen en la cueva de la nada, salvo que no paguen la pena. Bueno, yo puedo estar de acuerdo, ¿no? Al final, pues, yo a Gracián y a Leibniz, pues bueno, en el argumento que he intentado desarrollar con mayor o menor acierto, pues he tomado a Leibniz como un modelo en el barroco en el cual lo humano, el sujeto humano se piensa sin relación con una interioridad, por lo tanto de manera no esencialista, y ahí se soluciona el problema con la época del mal en el mundo. Luego he intentado utilizar a Gracián como un mediador entre esto y el mejoramiento humano, también en relación con la cuestión del barroco, y bueno, y por último plantear, pues como habéis podido escuchar, ¿no? La cuestión del transhumanismo en un contexto neo-barroco, ¿no? como un intento de salvar un ideal que ya no es teológico, sino que es antropológico. Así que
agradezco a Elena su intervención y nada que objetar. Bueno, a mí me ha encantado la conferencia, ¿no? la ponencia, porque, en fin, parte de la cuestión bastante centrada en el barroco, en la ontología del acontecimiento, ¿no? Muy bien tratada por Deleuze y bueno, lo ha equilibrado todo muy bien, todos los argumentos, ¿no? Me choca un poco que el transhumanismo que presentan, ¿no? Que es bastante perverso, que lo presenta como neobarroco, ¿no? Pero no sería un neobarroco, ¿no? A mi juicio, sino una eliminación de la posibilidad del barroco. Pues, si en el barroco, ¿no? Los predicados son acontecimientos, ¿no? En el transhumanismo, los predicados son todo lo contrario del acontecimiento, son funciones, son reglas, son procedimientos, etc. Por ejemplo, los predicados, se podría decir, de lo que puede resultar del ser humano desde la inteligencia artificial, que tienen como base una propensión algorítmica, ¿no? Que está basada en el modelo de Dennett, ¿no? Que es reduccionista. Bueno, pues es un intento de convertir todo acontecimiento en algo reglable, ¿no? El acontecimiento que emerge del mundo de la vida, lo que es capaz de hacer el ser humano, ¿no? En acto y en ejercicio, ¿no? Convertirlo en producto de una operación, de una función. Donde estaría quizás, me da la impresión, no sé qué pensará sobre el neobarroco, actualmente, con respecto a esto, sería en el poshumanismo de corte continental. Porque hay toda una trayectoria, ¿no? De filosofía del acontecimiento en el pensamiento continental, no analítico, porque todo esto tiene una clave analítica, ¿no? Anglosajona, ¿no? muy reduccionista, ¿no? Y bueno, no omito mi expresión de desprecio, porque es que estamos dominados por ese imperio anglosajón. No hay que olvidar que Weisger era analítico también. Bueno, que era especial, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Entonces, toda la ontología continental es una ontología del acontecimiento, ¿no? Ya la fenomenología, no quiero decir que la fenomenología sea un neobarroco, ¿no? Pero todas las transformaciones de la fenomenología, ¿no? La fenomenología existencial, Heidegger, ¿no? El postestructuralismo, etcétera, no es que sean directamente un neobarroco, pero son el caldo de cultivo, tal vez, ¿no? De un neobarroco en la medida en que conservan la ontología del acontecimiento, ¿no? Y esto sería pues como una reacción teológica, podríamos decir, y religiosa, porque se trata de poner un nuevo fundamento, un nuevo Dios, ¿no? Que es, una vez más, la materia universal, ¿no? Y todo lo puede hacer la materia universal. No quiero enrollarme mucho, pero es que el tema me gusta. Y hay mucha trampa en todo esto, ¿no? Por ejemplo, Bruno Latour, ¿no? Pues me gustó, me introduje, etcétera, ¿no? Hasta que me di cuenta, ¿no? De todo esto que cuenta él, ¿no? De que contra el humanismo, contra el subjetivismo, contra lo antropocéntrico, ¿no? Que el hombre pues está situado en redes de relaciones con seres no humanos, ¿no? Y que conformamos entonces pues, una especie de unidad que Lovelace llamó Gaia, ¿no? Entonces Gaia
se toma como una especie bueno, de alternativa a este funcionalismo y computacionalismo, ¿no? Que es una reducción del acontecimiento. Y no, porque Lovelock e incluso Latour consideran que esa articulación, ¿no? De seres humanos y no humanos en Gaia, ¿no? Y la transformación de Gaia en Latour está regida de un modo cibernético. Entonces, la cibernética no es exactamente, ¿no? No es exactamente la plataforma del acontecimiento. Es de nuevo, ¿no? Es de nuevo la reducción del acontecimiento. Lo que pasa es que es muy sutil, ¿no? Porque la cibernética es, lo cibernético es una máquina tan sutil, ¿no? Que ya no se puede, es muy difícil de distinguir, ¿no? De lo propio humano o de lo propio natural como físico, ¿no? Como potencia, ¿no? En fin, simplemente para decir esto que sí, que me ha encantado, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? E incluso suscribir lo que defiendes, ¿no? Añadiendo que está más extendido de lo que parece. Que está incluso en estas propuestas, ¿no? De Latour y etc. Desde mi punto de vista. Hay una cuestión de procedimiento, queridos compañeros. Me sale el tic de muchos años de casa. No lo veo pasar de las 9 por el personal de la casa. Sí. Bueno, Pedro. Sí. Si quieres y ya. Os iba a decir una cosa muy corta. Iba a decir algo corto, Fran, que me ha gustado mucho. Muchas gracias. Me gusta mucho. Pero bueno, tú hablabas del modelo de la lectura, partiendo de esta idea de Sloterdijk, del humanismo como un club selecto de personas que se envían cartas y que, bueno, y de cómo ese modelo literario ya hoy no tiene vigencia, efectivamente. Pero aparte del problema del transhumanismo y esta nueva idea que puede estar detrás de proyectos políticos muy peligrosos, tenemos también un hecho evidente que son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación visuales que han ocupado el lugar de la literatura, de lo que llamaríamos literatura, ¿no? de la lectura y la comunicación a través de los escritos. Entonces, ese problema que algunos han estudiado, ¿no? Tú sabes, Stigler, por ejemplo, ¿no? Lo tenemos ya aquí. Es decir, que la forma de gramatizar la experiencia, ¿no? De estructurarla, pasa hoy día por las tecnologías digitales, por el teléfono móvil, y que eso está introduciendo ese factor tecnológico al margen de proyectos transhumanistas, eso ya es una realidad que nos está midiendo absolutamente, ¿no? De modo que eso que dicen, cabría añadir más gravedad todavía. Si pensamos que no es una mera idea, sino que algo que se haya presente. Se habla de que probablemente en unos años el dispositivo que es hoy el teléfono móvil, que ya es una prolongación casi de nuestra condición, de nuestras relaciones con los demás, bueno, ya hay proyectos que están estudiando implantarlo a través de un chip en el cerebro y con una... Bueno, eso es rarísimo. Imagínate lo que es llevar el cerebro en el móvil. Se podrían hackear las mentes, ¿no? Hay una película muy buena de animación que es muy visionaria en este sentido, ¿no? Ghost in the Shell. A quienes no lo hayáis visto la recomiendo mucho. Te felicito por una intervención muy bien construida, muy densa, que ahora no es un momento de discutir porque estamos fatigados. Nos ha gustado mucho esa aproximación de Laine y de Gracián, pero gracias también. Ciertamente, Gracián más que ontólogo es un ético, un ontopraxiólogo, ¿no? Y no se nota la diferencia, obviamente, pero en el concepto de mónada y de potencia y ars hay mucha proximidad. Gracián es más realista, como buen moralista, tiene más sentido de la peligrosidad
del riesgo, del estadio, etcétera, ¿no? Es un universo más abierto dentro de la... y por eso quizás nos toca más, lo digo, que no el componedor musical, el sinfónico, que siempre da idea. Ahora, el tema este que planteaba al final es que en Gracián no cabe el artificialismo absoluto, el artificialismo falso. Es decir, en Gracián sigue existiendo lo que es la razón potencial humana, ¿no? Y lo que hace falta es conjugar esos dos términos, incluso un tercer término, pero sobre todo el ingenio y el buen juicio. Y yo creo que en esta polémica entre ingenio y buen juicio, creo que en el fondo Gracián se decanta por el buen juicio. Y que Dios te lo conserve, como decía, ¿no? De manera que, claro, hay un sentido del buen juicio y de lo mortal del hombre y de la peligrosidad del humano, ¿no? De su propia libertad, que evita toda esa serie de agarrantes, de textos, ¿no? de que te referías antes. Gracias también porque me hayas citado, ¿no? Porque la verdad, pues siempre es la vanidad de los autores, ¿no? Y porque yo no recordaba, es un episodio, no recordaba un pasaje de mi libro sobre Gracián, en que ponía en relación con Nietzsche, a propósito del volatinero. Hay un capítulo en que hablo al final, largamente, del tema este de si el superhombre o el intrahombre. O sea, el superhombre en el sentido nietzscheano o el intrahombre en un sentido graciano. Y traigo a colación una serie de textos de Gracián que parece que los ha leído Nietzsche. De luego estaban muy sopesables, posiblemente pudieron, y gracias al volatinero, el riesgo, ese tipo de cosas están en Gracián. Y que luego Nietzsche tiene una especie de exasperación en su... Pero resultaría que la influencia de Gracián es mucho más profunda de lo que nos imaginamos, ¿no? Creo que ha sido un buen cierre del día, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias.